Pues hoy nuestro estudio es en el escrito está de Dios bajo el tema tu equipamiento en el nuevo año. Estamos en febrero, esto está crudo, hay mucho por recorrer, hay mucho por vivir, mucho que experimentar, no sabemos qué cosas hemos de afrontar, pero lo importante no es saber qué viene, lo importante es saber con quién tú estás, no importa lo que venga. ¿Cuántos saben que de la mano con el Señor el capítulo está garantizado? Pues es nuestro tema, tu equipamiento en el nuevo año. Y ese equipamiento, no crean que hay que escarbar debajo de las piedras o abrir una gruta, una cueva para ver qué encontramos. No, las cosas del Señor son sencillas. Jesús dijo que debemos ser sencillos como los niños para que seamos dueños y propietarios del reino de Dios en nuestras vidas. Pues en ese equipamiento tengo esta propuesta a Biblia abierta: nuevos hábitos, vida de oración intensa, sin lo cual nadie puede vivir, y nueva mentalidad, que también eso muchas veces es el gran estorbo. Pues eso es la propuesta: tu equipamiento en el nuevo año, que es nuevos hábitos, vida de oración intensa y nueva mentalidad. Y nada, yo digo que pasemos de una vez al primero. El primero de estos equipamientos para el nuevo año: nuevos hábitos. Mencióname a una persona exitosa y yo te diré que esa persona desarrolló buenos hábitos y buenas costumbres. Porque nuestras costumbres o le hacen sabotaje a nuestros mejores intentos, sueños, o acompañan y fortalecen nuestra lucha tratando de alcanzar nuestro destino. Qué importantes son los hábitos. Yo no sé de ustedes, posiblemente muchos de ustedes vienen de lo que podemos llamar una vida estándar. Yo no. Yo vengo de hábitos adquiridos muy malos a lo largo, sobre todo me refiero a mi juventud. Viví en 4 distintas comunas hippies. Es que es una cosa que hasta en el recuerdo hiere y lastima. Pero una de las cosas que me di cuenta, y bueno, yo le agradezco mucho a mi pastor. Mi pastor superó a mi padre, es triste decirlo, ¿no? Pero uno tiene que decir las cosas como son. Y una de las cosas que agradezco al pastor es que con una Biblia en la mano, él comenzó a inocularnos a todos sus discípulos. Éramos la mayoría chicos jóvenes, nuevas maneras de hacer todas las cosas. Sabe, yo creo mucho en las costumbres cuando son buenas costumbres, por supuesto. Pues nuevos hábitos es importante. Y miren que los textos que les muestro tienen que ver precisamente con eso, con hábitos, con costumbres. Dice el primero de esos textos, Lucas capítulo 2, verso 42. Y cuando cumplió 12 años, un chico de 12 años, no me pregunten qué estaba yo haciendo a los 12 años. Se los digo, yo a los 13 ya estaba haciendo de toda clase de cosas muy malas. ¿Qué hace a los 12 años? Un chico comienza a despertar a cosas tremendas. Solo esta semana me llamaron de otra ciudad buscando asistencia pastoral y la persona conversándome una situación muy triste, muy lamentable con la más pequeña de sus hijas. Una cosa que partió en dos la situación familiar. Pues es que los 12 años es así, el ser humano es tan vulnerable y es como una esponjita, o sea, va a absorber lo bueno y lo malo, dependiendo cómo sea su entorno. Pero miren, aquí vemos a Jesús, que no estamos acostumbrados a pensar de Jesús con 12 años de edad. Él, generalmente pensamos en el Jesús adulto. Pero aquí está, cuando cumplió 12 años, subieron allá, lean la frase destacada para mí. Miren, yo no sé si almorzaron, posiblemente no.
Pero si quieren cenar, lean mejor para mí, por favor. ¿Cuál es la frase? Conforme a la costumbre de la fiesta. Qué importante es sembrar costumbres, construir costumbres, cincelar costumbres. Y aunque estamos hablando de Jesús como un niño, hay que pensar en los padres, porque las costumbres no te caen como maná sobre la cabeza. Para que alguien adquiera costumbres debe haber un mentor, y esos mentores, cuando yo era niño, los mentores generalmente estaban en 3 escenarios: en la casa, en la escuela y en la iglesia. Hoy, sin ánimo de agraviar los maestros, maestras que pueden estar aquí presentes o que están viendo el mensaje en la televisión, hoy la escuela, no creo que hay tanto mentorado en la escuela debido a la descomposición que hay en tantos ámbitos. La escuela no ha escapado a eso. Pero normalmente, cuando hablamos de un chico que adquiere buenas costumbres, tenemos que buscar a los mentores, y muy específicamente los mentores en su casa, sus padres. Pero cuando hablamos de mentores para los chicos, también no debemos dejar por fuera las costumbres que aún nosotros como adultos tenemos que ir formulando. Por ejemplo, mi esposa y yo, 50 años cumplimos de casados este mes de marzo. Nosotros no nacimos en el Evangelio, el Señor nos alcanzó en nuestra primera juventud, y entonces uno tiene que reaprenderlo todo de nuevo. Por ejemplo, ¿por qué no llegan a los 50 años de casados muchas parejas, incluso creyentes? Porque se pierden de hacerse de buenas costumbres. Ejemplo, vida devocional en la casa. Hay parejas que tienen quizá un siglo casados y quizá oran. Ella se mete a su recinto de oración, él se va a su rincón también. Pero yo digo, ¿por qué no orar juntos? ¿Por qué no cruzar nuestros espíritus en un tiempo que no tiene que ser un montón de tiempo, pero que cuenta mucho? Así es que yo diría que no sería malo hacer un repaso así rápido mental de cómo son nuestras costumbres, ya no pensando en los chicos, ya no pensando en nuestros hijos, pensando en nosotros. ¿Qué costumbres tenemos? ¿Qué costumbres tenemos? ¿Cuántas buenas costumbres se han perdido? Cuando yo era niño, pero eso todavía pasa, no es que se perdió en el caso nuestro, pero cuando yo era niño, uno comía en la mesa con sus padres. Hoy las familias modernamente comen con una bandejita sobre sus piernas viendo la televisión todos. Con el respeto que hay norteamericanos aquí, la costumbre que se hizo en Norteamérica, ¿no? Que se pegó la cocina con la sala, y son ambientes abiertos, pero ¿qué creen que hay detrás? Que todo el mundo esté divirtiéndose, y si están viendo tele, pues nadie se tiene que desacomodar. Pero saben, hay una imagen en el mundo de la cultura hebrea, la parte espiritual, y es el hombre de la casa con su familia alrededor de su mesa, y hay bendiciones para eso. Y saben, son costumbres que se pierden, y nosotros debemos de tratar de recuperar todas aquellas buenas costumbres. Hazte un favor en tu casa, hombre. Muchas veces la mesa, ¿no es cierto?, en las casas solo se usa cuando hay fiesta, cuando hay un cumpleaños, en la Navidad. De lo contrario, bueno, yo creo que hasta comen en desechables, porque ¿para qué sacar vajillas si es para estar viendo la televisión, las noticias, fútbol, lo que sea? Pero yo digo, ¿por qué no darle cierta solemnidad? ¿Por qué no? ¿Por qué no darle cierta solemnidad y sentarnos alrededor de nuestra mesa? En nuestra casa solo somos ella y yo, y son 8 sillas ahí para cuando llegan los hijos y los nietos. Pero nos sentamos ella y yo y le damos gracias a Dios. Y el cafecito nos sentamos ella y yo y le damos gracias a Dios. Son costumbres que no está de más recuperar.
Otras costumbres, por ejemplo, malas que nos han invadido, la hora de acostarse. La gente, en términos de normalidad hoy día, triste, pero se duermen y el televisor les sirve para hacer sueño. Eso, desde el punto de vista neurológico, eso es malo para el sistema nervioso, eso es malísimo para la vista, para todo. ¿Qué tal, digo yo? Yo no digo que no veas televisión, yo veo televisión todas las noches, un ratito con mi esposa, pero digo que cuando ya son los últimos momentos, ¿quién dice que amaneces? ¿Quién te puede garantizar dónde vas a abrir los ojos? ¿Quién puede garantizar eso? Entonces, ¿qué cuesta dedicar, ya cuando viste televisión y estuviste con tu familia y conversar, todo lo que quieras? ¿Qué tal te relajas, descansas, tomas la palabra o entras en oración, así acostado? Eso no quita ni pone. Costumbres. Mire, vuelvo al texto. Cuando cumplió 12 años, increíble, me hice la mitad del tiempo del mensaje solo en esto de las costumbres, pero es que estamos plagados de tantas cosas. Pero bien, vuelvo al texto. Cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y luego capítulo 4, verso 16 dice, llegó a Nazaret, donde se había criado, y, lean para mí, va a haber cena, muy bien, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se sentó a leer. Si observan, en la primera imagen tiene 12 años, en la segunda debe tener aproximadamente 30 y fracción. Todo el espacio. Nuestras costumbres invaden nuestros espacios de historia. Cuando tú aprendes buenas costumbres, cuando tú construyes nuevos hábitos, esas nuevas costumbres y nuevos hábitos invaden tu espacio de historia y te convierten en la persona que tú debes ser. Entonces tu equipamiento en el nuevo año debe ser, en primer término, díganlo para mí, nuevos hábitos. Vas a leer lo mismo si ya salimos de ahí. ¿Cuál es el primero de los equipamientos? Nuevos hábitos. Nuevos hábitos. Segunda forma de equipamiento para el nuevo año, vida de oración intensa. Por lo general creemos que orar cuesta y creo que muchas veces son los conceptos de la oración los que estorban. Porque orar, bueno, yo no sé de ustedes, yo que tuve muchos problemas mentales, encontré en la oración no como asunto de espiritualidad. Es que cuando lo ves como cosa de espiritualidad te pesa si no eres espiritual, o tanto como quisieras. Yo lo vi como cosa de necesidad mental, la necesidad de vaciar mi mente en oración, la necesidad de sintonizar con aquel que es la fuente de toda paz. Mi mente fue una mente llena de angustia siempre, siempre. Entonces para mí era una cosa de supervivencia. Y cuando tú lo ves como una cosa de supervivencia, como medicina, entonces ya no te cuesta. Pero bien, veamos un ejemplo de vida de oración intensa. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló. ¿Cómo? ¿Cómo se arrodilló? Es que si no se te hace costumbre, hasta que no se te haga costumbre, te va a costar un montón. Se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Lean para mí. Mire qué frases más explícitas. Oraba 3 veces al día,
tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. En mi caso, la pandemia me cambió bastante. Me hizo reorganizar completamente mi vida, todo mi sistema de vida, absolutamente todo, lo cual incluyó mi vida de oración. Por supuesto, como pastor, pues uno ora todos los días, eso es así. Pero Dios me introdujo precisamente en este modelo de la oración de Daniel, que serán ya 4 años de estar entonces en este modelo de la oración de Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. Entonces mi agenda, con su alarma, con su recordatorio, está puesto en 3 distintas horas del día, donde no importa qué esté pasando, no importa qué es lo que venga por enfrente, esa es una convocatoria que no puedo yo rehuir. El modelo de vida de oración, el modelo de Daniel que inicié a partir de marzo del año 2020, que se inició la pandemia. Una vida de oración intensa te cambia en otra persona. Mientras tú no tienes una vida de oración intensa, el diablo sopla y te desarma. Y estás angustiado, te deprimes, te resientes, no entiendes, te confundes, estás adolorido, tantas cosas te pasan. Pero cuando tienes una vida de oración consistente, el diablo puede soplar todo lo que quiera. Y tú estás firme, tú piensas correctamente. Y yo te pregunto ahora mismo, con lo que estés viviendo, yo no sé quién eres tú en el sentido de tus circunstancias. Conozco uno que otro rostro, pero no sé en realidad cuáles son tus circunstancias. Yo te pregunto, ¿qué es lo que te mortifica? Y respecto a lo que te mortifica, te pregunto, ¿qué es lo que te dices? ¿Qué es lo que te dices? Lo que te estés diciendo respecto a lo que te mortifica indicará con toda claridad la calidad de oraciones que hay detrás de tus argumentos. Si estás trayendo argumentos que tienen que ver con una mala lectura, una mala interpretación, que no es la interpretación a partir de lo de Dios, estás angustiado, estás en malestar, los argumentos no te ayudan, más mal te sientes entre más lo piensas. Eso solo denuncia la calidad de vida de oración que tú tienes. Porque si tú tuvieses la calidad de vida de oración que debieras tener, tú debieras de estar leyendo correctamente lo que te está pasando. Miren a Jesús. Cuando Jesús va a afrontar 2 capítulos importantísimos en su llamado, que son el inicio de su ministerio en la tierra, predicando, haciendo milagros, todo eso, y luego previo a lo que es la crucifixión, muerte y resurrección, en ambos extremos se encuentra a Jesús orando intensamente. Se le encuentra en el desierto orando intensamente día y noche en ayuno. Y su primer encontronazo es precisamente con el maligno, con el que todos los días te habla y te presenta la versión que él tiene sobre quién eres tú, la versión que él tiene sobre lo que te está pasando, la versión que él tiene sobre lo que te han hecho, la versión que él tiene sobre lo que te falta, la versión que él tiene sobre lo que te duele. Satanás es un experto trayéndote una versión de todo lo que te pasa y todo lo que tú eres. Y qué triste que gente que conoce de Dios, que gente que conoce la palabra de Dios e incluso la predican, no interpretan bien por causa de una pobre, de una miserable, de una paupérrima vida de oración. La oración te convierte en otra persona. Cuando hay oración suficiente, tú sabes qué hacer frente a tus adversarios, tú sabes cómo tratarte una herida, tú sabes cómo lidiar con la decepción, etcétera, etcétera. Mire usted, se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios.
Vida de oración intensa. Yo quisiera creer que les estoy desafiando a comenzar a sumar minutos y a sumar calidad. El tiempo no garantiza la calidad necesariamente, pero a veces el tiempo es parte de la calidad, porque a veces no hay calidad porque no le das suficiente tiempo a un asunto. Entonces, vida de oración intensa. Piensa en tu agenda, piensa en tus actividades de vida. ¿Dónde podrías tú colocar tu vida de oración de tal manera que no te interrumpan, de tal manera que eso lo puedas hacer siempre? Yo conozco gente, oficinistas, que dicen, con permiso, voy al baño, y van a orar 3, 4 minutitos intensamente delante del Señor. Y salen del baño de su oficina y todo el mundo creyó que se fue a hacer sus cosas fisiológicas, cuando fue a tocar la puerta del cielo y el trono de Dios, y volvió fortalecido para afrontar sus desafíos laborales. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? No es orar cuando la vida está en llamas, es orar antes, de manera anticipada. Se llama en medicina preventiva, que es la mejor, no la curativa, la preventiva es la mejor. Y finalmente, parte de este equipamiento en el nuevo año es una nueva mentalidad. Nosotros, y voy a hablar de nuestra cultura, nosotros los hispanoamericanos tenemos un problema de mentalidad. El pueblo de Israel, al salir de Egipto, tenía un problema de mentalidad. Si esa mentalidad no se transforma en algo mejor, no importa que te digan, que te aconsejen, cuánto oren por vos, no va a ir más allá de tu mentalidad. No va a ir más allá de tu mentalidad. Cuando Dios me dio el privilegio de fundar esta iglesia y este ministerio, una de las cosas con las que tuve que luchar era con la mentalidad de víctima, producto de ciertas circunstancias previas al inicio de este ministerio. Sentía esa enfermedad que se llama autoconmiseración, cuando estás solo sintiendo lástima de ti mismo y te ubicas dentro del panorama de la vida como una víctima de circunstancias adversas y gente mala. Si yo comienzo una iglesia en ese estado, la estoy comenzando en enfermedad. Y yo no voy a tener entonces, si comienzo una iglesia así, no voy a tener feligreses ni ovejas sanas, voy a tener gente enferma. Porque la enfermedad espiritual es contagiosa. De allí la importancia, que también aquí hay líderes enfrente mío, de allí la importancia de no contagiar nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras frustraciones, no contagiar a la gente que está alrededor. Y yo, una de las cosas que le temblaba, usando palabras de mi madre, le temblaba a pararme en un púlpito y comenzar a levantar una iglesia en un estado de enfermedad espiritual. Y le decía en mis oraciones, Dios, yo no quiero predicar enfermedad. ¿Y sabe qué hice? En el primer servicio le dije a la gente, quiero que me escuchen con suma atención, porque una sola vez haré referencia a estas circunstancias, una sola vez, y se acabó. De allí en adelante no quiero, por favor, si me respetan, no quiero que estén conversando sobre este tema en los pasillos o cuando se van a sus hogares o en ningún otro lugar. Esto se habló aquí una vez para siempre. Y no olvido el tema de mi sermón en ese entonces, miel en un cadáver. Y prediqué de aquel suceso extraño de Sansón, que encuentra en el camino un león muerto, y cuando él vea y se acerca a las fauces abiertas todavía, encuentra que dentro, con el cadáver del león, obviamente encontró miel en el cadáver, y tomó él y comió y se lo dio a su padre también. Y no lo olvido, han pasado 25 años. Qué importante
es la mentalidad. Cuando tú eres un hombre y una mujer enferma, enfermas a tus hijos, enfermas a tu cónyuge, enfermas a tus amigos. Con mi esposa hace 25 años tomamos una gran decisión. Dijimos sentados los dos conversando, necesitamos sacar a nuestros hijos ilesos de esta experiencia que hemos vivido. ¿Qué queríamos decir con eso? Que ellos no quedaran resentidos con el Evangelio, que no se resintieran con la iglesia, que no se resintieran con pastores que habían sido nuestros, no solo nuestros consiervos, pero nuestros amigos, en fin. ¿Y cuál era el medio, el método, la manera que nuestros hijos salieran ilesos? Que no nos escucharan a nosotros quejándonos, hablando mal de la iglesia, quejándonos de nuestros amigos que habían sido pastores. Y nunca fue tema de conversación. Pregúnteme por mis hijos, si están en un bar, si les he sacado cocaína de los bolsillos, o si los tengo que ir a quitar un trago de alcohol de las manos. No. Pregúntenme mis hijos si van o no van a la iglesia. Mis hijos vienen a la iglesia por su propio pie, porque aman al Señor, y eso no tiene que ver con nosotros, sus padres. Es algo que pasa entre ellos y Dios. Pero sabe, la responsabilidad comienza con uno. Y quiero ser suficientemente enfático en esto. Si tú estás enfermo en tu cabeza, si tú no lees bien, Jesús lo dijo claramente, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Pero si tu ojo está sano, entonces podrás ver claramente y tendrás tu cuerpo en luz. ¿Sabes? Eso tiene que ver con la capacidad perceptiva, cómo interpretamos la vida, cómo observamos y con qué nos quedamos. Y si tu mentalidad es una mentalidad enferma, que lee enfermizamente lo que pasa, tú estás mal. Óyeme bien, tú estás mal y necesitas cambiar tu mentalidad si quieres ser una buena influencia en tu casa, para tu cónyuge, para tus hijos, para tus amigos, para tus hermanos en la fe, compañeros de trabajo. Cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad. Dice esta escritura, Romanos 8, versos 6 y 7, la mentalidad pecaminosa es muerte. Óigame, ¿qué más claro quiere usted que diga el texto? La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Note, una persona con mentalidad sana y correcta conoce el sometimiento. ¿Qué es el sometimiento? Es el ajustarse a los marcos, a los cambios, a las cosas que Dios va haciendo. Yo les voy a decir algo. Si nos atrevemos todos a decirle, Dios, cambia mi manera de pensar, de ver las cosas, diste el primer paso en un camino maravilloso de grandes testimonios. ¿Cuántos me dicen amén? Muy bien, puestos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Necesitamos equiparnos, Dios, en el año que estamos viviendo. El año anterior ya no está. Señor, enséñanos de manera respetuosa a ver la vida en el nuevo año, a observar los escenarios y aprender a transitar en ellos. Danos, Dios, este equipamiento. Permítenos establecer los mejores nuevos hábitos en nuestras vidas en todo lo posible. Dios, danos la posibilidad de una vida de oración intensa. Ayúdanos a aumentar la calidad de nuestro contacto con tu trono, con tu presencia, y danos una nueva mentalidad. Hermano, hermana, alza tus manos, bendigo tu año y te doy una palabra en el Señor. No te preocupes. Deja tus cargas en el Señor.
No lo entiendes ni lo entenderás todo. Y no te des más explicaciones. Tampoco te avergüences de quién eres, de quién has sido. Levanta tu mirada, levanta tu frente, fija tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Donde a veces parece que todo termina, ahí está arrancando el mejor capítulo. Donde todo parece haberse perdido, ahí es donde está arrancando la nueva temporada. Alza tus manos, yo bendigo tu nueva temporada. El Señor vendrá a tu encuentro y Él vendrá con bendiciones de bien. Él te sorprenderá, porque aún cosas que tú no pediste, Él las traerá para bendición tuya. Así te bendigo, pueblo de Dios, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias todos, damos gloria al Señor y celebremos la palabra del Señor en esta hora.